para las iglesias que están en Babilonia. Esta fue la expresión del apóstol Pedro cuando escribió su primera carta a destinatarios que se encontraban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia y en Asia Menor, lo que hoy se conoce como la Turquía moderna. Para poder entender esta primera carta, que fue escrita a una iglesia que estaba experimentando persecución por el emperador Nerón, tenemos que ir al contexto histórico. ¿Quién es Roma? En el 63 a.C., Pompeyo conquistó a Jerusalén. Y al conquistar a Jerusalén, Jerusalén quedó bajo el dominio y el señorío de Roma. Después comenzó la dinastía de los emperadores en Roma. Así que el primer emperador de Roma fue Augusto, que se conocía como Octavio, pero le cambiaron el nombre a Augusto, y él reinó del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Y él gobernaba cuando nació Jesús. Tiberio le siguió del 14 al 37 después de Cristo y gobernaba durante el ministerio de Jesús y su crucifixión. Calígula reinó desde el 37 al 41 después de Cristo y gobernó durante los primeros años de la iglesia. Claudio, del 41 al 54, durante su reinado se expandió la iglesia, lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 2, y menciona su expulsión de judíos de Roma. Luego le sigue Nerón, de 54 al 68 después de Cristo, principal emperador relacionado con la primera gran persecución romana contra los cristianos. Y Pedro y Pablo murieron tradicionalmente durante su reinado. También vemos a Vespasiano del 69 al 79 después de Cristo, que gobernó durante la expansión posterior de la iglesia. Luego le sigue Tito del 79 al 81 después de Cristo, que destruyó a Jerusalén y el templo en el año 70. Lo que Cristo profetizó en Mateo 24 se cumplió en el reinado del emperador Tito. General, bajo el general Vespasiano, luego fue emperador. Y Domiciano, que este fue el emperador que estuvo en el tiempo del apóstol Juan, el cual lo puso en la isla de Patmos. Hay tradiciones posteriores que lo relacionan con persecuciones de cristianos, aunque la evidencia histórica de una persecución imperial generalizada es mucho más débil que en el caso de Nerón. Así que tenemos que entender que en el 64 después de Cristo, Roma sufrió un gran incendio. Esto fue causado por Tito, pero vemos que esta era la dinastía de los emperadores. Tenemos que conocer el contexto histórico para poder entender la carta, la primera carta del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque el mundo de aquel entonces es diferente al mundo que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en el siglo XXI. Pero esto sucedió 20 siglos atrás en el Oriente Medio, donde había cultura diferente, creencias diferentes, donde los primeros cristianos no solamente fueron perseguidos por los emperadores y Roma, sino que también fueron perseguidos por autoridades religiosas. La persecución contra la iglesia comenzó con autoridades religiosas como los fariseos, los saduceos, y los que no creían en Cristo, los grupos, las sectas judías que no creyeron en Cristo como el Mesías, comenzaron a perseguir la iglesia. Luego la persecución se hizo más intensa con el imperio de Roma. Tenemos que entender que en el tiempo de Roma el emperador era el señor de todo. No solamente esto, un emperador, un César, un faraón, un Ciro, se consideraba la representación física de las deidades que ellos adoraban. Roma era un imperio tolerante a todas las religiones, por ende el imperio de Roma sincronizaba todas las religiones como una y él las gobernaba. Él era el señor de todas las provincias. En el tiempo de los apóstoles habían provincias que se conocían como provincias pacíficas y provincias turbulentas. ¿Cuál es la diferencia? Las provincias pacíficas fueron provincias que se rindieron voluntariamente al gobierno romano, pero las provincias turbulentas fueron conquistadas a fuerza de violencia y crueldad. Así que ese era el tiempo que vivían los apóstoles, diferente a nosotros, tiempo pagano, mundano.
tenemos que entender que cuando el apóstol Pedro usa a Babilonia es el código que representa a Roma. Los cristianos del primer siglo vivían escondidos, hacían sus cultos en las casas, escondidos de las amenazas a la fe en Cristo. Por eso que tenemos que entender el contexto histórico para poder entender qué es lo que el apóstol Pedro nos comunica a nosotros en su primera carta y cómo lo podemos aplicar en este siglo XXI. Entienda que los retos del siglo I en el Oriente Medio no son los mismos retos del siglo XXI. Usted y yo nunca vamos a saber qué es enfrentar un César o ser perseguido o experimentar persecución por un imperio romano o por autoridades religiosas. Ahora, en este tiempo sí hay retos, pero ¿cómo podemos aplicar el consejo espiritual del apóstol Pedro en este siglo XXI? Así que síganos en esta serie, La Iglesia en Babilonia, donde estaremos hablando profundamente, versículo por versículo, nuestra posición en Cristo en este tiempo, en el siglo XXI, a la posición del siglo I de los primeros cristianos y los destinatarios de esta carta. Así que síganos y para poder ver y experimentar esta carta juntos. Bendiciones.